El aire dentro de la cantina cósmica de la estación Nexus olía a metal quemado y alcohol barato. Jake Morrison estaba sentado en la barra, observando cómo el líquido ámbar de su vaso reflejaba la tenue luz de los paneles superiores. El whisky sintético no sabía a nada de la tierra, pero ardía al tragarlo. Volvió a mirar su reloj. 3 horas para que su manifiesto de carga pasara por la aduana. 3 horas más atrapado en este lugar escuchando hablar a los extraterrestres. En la mesa detrás de él, un grupo de comerciantes Vortak se lo pasaban en grande. Sus cuerpos de cristal tintineaban como campanas rotas al reír, y esa noche se reían mucho. Jake intentó no escuchar, pero sus unidades traductoras se aseguraron de que todos en la cantina entendieran cada palabra. Los humanos se dieron la vuelta. De nuevo, dijo el más alto, Sestul. Su rostro cristalino reflejaba las luces del bar en ángulos agudos. 3 colonias mineras en el borde exterior, y las entregaron sin oponer resistencia. ¿Qué esperabas? Intervino otro. Son criaturas blandas, pura carne y miedo. Lloran por sus derechos, pero cuando presionamos, ceden. Jake apretó con más fuerza su vaso. La situación del borde exterior había estado en todas las noticias durante semanas. Las colonias humanas con derechos mineros legales habían sido expulsadas por los intereses corporativos de Vorak. El gobierno de la Tierra había presentado protestas ante el Consejo Galáctico, pero todos sabían que las protestas eran solo formas costosas de quejarse. Recuerden la disputa comercial del año pasado. Sestul continuó. Los humanos tenían todo el derecho a esas raíces marítimas. La ley era clara, pero amenazamos con retirarnos de 3 tratados, y nos dieron todo lo que queríamos. Como mascotas, dijo un tercer Vorak. Mascotas bien entrenadas que conocen su lugar. Jake dio un largo trago e intentó concentrarse en el manifiesto de carga en su tableta. 70 toneladas de metales de tierras raras con destino a las colonias interiores. Un trabajo sencillo, papeleo en orden, sin complicaciones. Solo tenía que mantener la boca cerrada unas horas más. La puerta principal de la cantina se abrió con un siseo, y la temperatura de la habitación pareció bajar 10 grados. 4 figuras con armaduras oscuras y quitenas entraron, sus pasos repiqueteando contra el suelo metálico como insectos correteando por el hormigón. Guerreros aplastantes. Jake los había visto antes, pero nunca tan de cerca. El guerrero líder medía casi 2,4 metros de altura, su exoesqueleto brillaba bajo las luces del bar. Espinas afiladas como cuchillas recorrían sus brazos y hombros, y sus ojos compuestos recorrieron la habitación como si estuviera eligiendo a qué criatura matar. Primero. La placa de identificación de su armadura decía, Primer Guerra Tecmore. En la escritura galáctica estándar, el Vorak guardó silencio. Incluso los alienígenas borrachos sabían que no debían meterse con los soldados de élite del Imperio Kras. Teore y su escuadrón se dirigieron al bar como si fueran los dueños del lugar, lo cual probablemente era cierto. El Kras poseía muchas cosas últimamente. Jake mantenía la vista fija en su tableta, pero podía oír al crimen de guerra pidiendo algo que sonaba a fuego líquido mezclado con veneno. El Kras tenía fama de poder beber cualquier cosa y aún estar listo para luchar después. También tenían fama de empezar peleas cuando se aburrían. Otra ronda para mis amigos de cristal, anunció Dee, con la voz como grava en una licuadora. Contaban historias muy interesantes sobre el coraje humano. El Vorak rió nervioso. Ser descubierto por un crimen de guerra era muy buena o muy mala suerte, según su humor. Estábamos discutiendo negociaciones comerciales. Sestul dijo con cuidado. Por supuesto que sí. Teore se giró hacia la sala y sus ojos se posaron en Jake. ¿Y qué tenemos aquí? Un humano de verdad bebiendo solo. ¡Qué apropiado! Jake no levantó la vista de su tableta. El manifiesto de embarque se convirtió de repente en lo más fascinante de la galaxia. 70 toneladas de tierras raras. Destino, Estación Kepler. Fecha de entrega, Semana Estándar 15, dije. ¡Qué apropiado!
La voz de Dee se oía más cerca. El pequeño y suave mamífero se sienta solo mientras la especie real discute asuntos importantes. El dedo de Jake dejó de moverse en la pantalla de la tableta. Sentía todas las miradas de la cantina observándolo. Ahora lo más inteligente era pagar la cuenta e irse. Volver en unas horas, cuando el accidente se hubiera trasladado a aterrorizar a alguien más. ¿Sabes qué me parece más divertido de los humanos? Teore seguía acercándose. Son tan buenos sirvientes. Siempre haciendo reverencias, siempre disculpándose, siempre cediendo cuando les toca hablar. Jake dejó su vaso con mucho cuidado. El whisky sintético de repente supo a metal. Asaltamos una de sus colonias el mes pasado, dijo Teore a su escuadrón, pero lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Nueva Portland, creo que se llamaba. Criaturas pequeñas y suaves corrían, gritaban y suplicaban clemencia. Sus propios militares nos observaban mientras tomábamos lo que queríamos. La mano de Jake se detuvo por completo. Nueva Portland. Su hermana Lucy vivía en Nueva Portland. Había vivido allí hasta que el ataque forzoso forzó la evacuación. Salió con solo la ropa que llevaba puesta y una maleta llena de pesadillas. Por favor, continuó Degmore con voz burlona. Por favor, no nos hagan daño. Les daremos lo que quieran. Pero no lastimen a nuestras familias. Rió, un sonido como de cristales rotos. Patético. La pantalla de la tableta se apagó bajo el dedo inmóvil de Jake. Podía oír su propio latido en los oídos, constante y lento. Alrededor de la cantina, las conversaciones se habían detenido por completo. Incluso la música de fondo parecía más silenciosa. Pero así es la forma de ser humana. No, dijo Teore, apoyado en la barra a pocos centímetros del hombro de Jake. Ríndanse primero, negocien después, huyan cuando las cosas se pongan difíciles. Con razón la galaxia los trata como niños. Jake se giró en su taburete para encarar al guerrero supremo. De cerca, Teamore era aún más grande. Su armadura estaba diseñada para intimidar y matar. Sus ojos compuestos estudiaron a Jake como si estuviera observando un bicho interesante. ¿Tienes algo que decir, pequeño mamífero? Jake miró el rostro del guerrero supremo, las cicatrices que lo marcaban como veterano de una docena de guerras, las armas que colgaban de su cinturón, y a los otros 3 guerreros Kroch que acechaban cualquier señal de peligro. Pensó en Lucy llorando por una videollamada mientras describía haber visto desaparecer a sus vecinos en la noche. Pensó en los traidores Borak riéndose de la debilidad humana. Pensó en 30 años de diplomáticos terrestres sonriendo, cediendo y pidiendo cortésmente un respeto que nunca recibirían. No, dijo Jake en voz baja. No tengo nada que decir. Teore sonrió, mostrando hileras de dientes cerrados. Bien. ¿Sabes cuál es tu lugar? Se volvió hacia su escuadrón, ignorando por completo a Jake. Como decía, los humanos son útiles para el trabajo. Manual y técnico, pero nunca serán guerreros. Carecen de agallas para el conflicto real. Jake cogió su vaso y terminó el whisky sintético de un trago. Esta vez le quemó más, pero el fuego en la garganta no era nada comparado con el fuego que se arremolinaba tras sus ojos. No lucharían por sus propias madres, continuó Teore. Lo demostramos en Nueva Portland. Jake dejó su vaso vacío en la barra con un suave clic que pareció resonar en el repentino silencio. Las palabras del jefe de guerra flotaron en el aire como gas venenoso. No lucharían por sus propias madres. Lo demostramos en Nueva Portland. Algo frío y duro se apoderó del pecho de Jake. Lucy lo había llamado 3 días después del asalto, con la voz temblorosa mientras describía cómo se escondía en un trastero mientras los soldados de choque destrozaban su edificio de apartamentos. Había escuchado a sus vecinos gritar en el pasillo. Demasiado aterrorizada para ayudar. Demasiado aterrorizada para siquiera respirar demasiado fuerte. ¿Tienes algún problema con lo que dije, humano?, preguntó Techour, con sus ojos compuestos brillando de diversión. Jake se giró lentamente para encarar al criminal de guerra.
El guerrero de choque se alzaba sobre él, con sus 2,4 metros de armadura y armas, y apenas controlaba la violencia. Los 3 miembros de su escuadrón se habían separado un poco, con las manos apoyadas en las armas. Lo más inteligente era disculparse e irse. Mi hermana vivía en Nueva Portland, dijo Jake en voz baja. Las mandíbulas de Teore chasquearon en lo que podría haber sido una risa. ¿Corría lo suficientemente rápido o suplicaba con la suficiente gracia? No recuerdo a qué humanos dejamos vivir. El fuego en los ojos de Jake se hizo más intenso. Se escondió en un armario durante 6 horas mientras tú asesinabas a sus vecinos. Hermana lista. Mucho más lista que su hermano, al parecer. Teore se acercó. Su aliento olía a azufre y carne rancia. Deberías aprender de su ejemplo. Saber cuándo te han vencido. Jake se levantó del taburete. Incluso de pie, apenas le llegaba a los hombros a Teore, pero miró directamente a esos ojos compuestos sin pestañear. Tiene 3 años. La cantina quedó en silencio sepulcral. Incluso el zumbido de fondo del reciclador de aire pareció detenerse. La expresión de Decor pasó de la diversión a algo más duro. 3 años, repitió Jake. Estaba jugando con sus juguetes cuando tus soldados derribaron su puerta a patadas. Su madre la agarró y corrió al almacén. Se sentaron en la oscuridad durante 6 horas escuchando morir a la gente. La guerra es la guerra, dijo Tecore, pero su voz había perdido algo de su crueldad despreocupada. Los débiles sufren. Así son las cosas. Tiene 3 años. La voz de Jake seguía siendo baja, pero algo en ella hizo que los clientes alienígenas más cercanos retrocedieran un paso. Ni siquiera sabía que era la guerra hasta que tú se la enseñaste. Teore se irguió cuán alto era. Sus placas de armadura se movieron con un sonido como el de una piedra de moler. ¿Te atreves a darme un sermón sobre la guerra, criatura débil? Tu especie se rindió sin disparar un tiro. Tus líderes nos rogaron que tomáramos solo lo necesario y dejáramos con vida al resto. Quizás fue un error. Las palabras salieron antes de que Jake pudiera detenerlas. Dee entrecerró los ojos y su mano se dirigió al arma que llevaba en el cinturón. ¿Qué dijiste? Jake sintió que algo se movía en su interior como placas tectónicas moviéndose en las profundidades del subsuelo. 30 años de diplomacia humana. 30 años de hacer lo imposible por evitar el conflicto. 30 años siendo el saco de boxeo favorito de la galaxia. Todo cristalizado en este momento. Esta decisión, dije, quizás fue un error. La mano con garras de Moore se movió más rápido de lo que la mayoría de las criaturas podrían seguir. Golpeó a Jake en la cara con la fuerza suficiente para hacer girar a un ser normal y tirarlo al suelo. La cabeza de Jake se giró bruscamente y notó el sabor de la sangre, pero no cayó. Jake giró la cabeza para mirar a Teore, con sangre fluyendo de 3 cortes paralelos en su mejilla. Su mirada había cambiado. La máscara diplomática había desaparecido, despojada por el dolor, la furia y algo mucho más antiguo que la civilización. ¿Eso es todo lo que tienes?, preguntó Jake. Los más lo miraron fijamente. En la cultura de los choques, ese golpe debería haber puesto fin a la confrontación. El humano debería estar en el suelo, sometido o inconsciente. En cambio, estaba allí de pie con sangre en la cara y fuego en la mirada, pidiendo más. ¿Quieres pelear?, preguntó Techmoor con genuina sorpresa en su voz. Quiero que entiendas algo, dijo Jake, limpiándose la sangre de la boca. Mi hermana no eligió estar en Nueva Portland cuando llegaste. No eligió esconderse en un armario mientras matabas a gente inocente. No eligió nada de esto. Jake se acercó un paso más al imponente guerrero. Pero yo elijo esto. La sorpresa de Beckmore se convirtió en ira. Ningún humano lo había desafiado directamente. Negociaron. Suplicaron. Ofrecieron concesiones. No se quedaron desangrándose en una cantina y pidiendo pelea. Morirás, pequeño mamífero. Tal vez, pero me recordarás. Teore desenvainó su arma,
una hoja curva diseñada para cortar armadura y hueso con la misma facilidad. Los demás guerreros aplastados se acercaron, listos para unirse a la lucha si era necesario. Alrededor de la cantina, los clientes alienígenas se apretujaron contra las paredes, dejando un espacio libre alrededor de los dos combatientes. Jake miró la hoja, a los guerreros, a las probabilidades imposibles. Entonces sonrió, y no fue una sonrisa diplomática. Lucy me preguntó por qué le sucedían las cosas malas. Dijo, su voz se oyó con claridad a través del silencio de la cantina. Le dije, a veces pasan cosas malas y no hay nada que hacer. Jake cogió su vaso vacío de la barra y lo estrelló contra el borde, quedándose con un puñado de cristal sintético dentado en la mano. Le mentí, continuó. A veces se puede hacer algo. Teore se abalanzó con su espada, esperando que el humano la esquivara, corriera o intentara bloquear. En cambio, Jake se lanzó al ataque, recibiendo el filo en las costillas mientras dirigía el cristal roto hacia los ojos de Teore. El guerrero principal se echó hacia atrás, más sorprendido que dolido, pero Jake no dejó de moverse. Agarró una silla de metal y la blandió como un garrote, alcanzando a Teore en un lateral de su cabeza acorazada. El impacto envió vibraciones por los brazos de Jake, pero el guerrero de choque se tambaleó. Imposible, murmuró uno de los otros. Jake giró la silla y empujó una de sus patas hacia un hueco en la armadura de Moore. El Warp Prime lo atrapó con una garra y se retorció, intentando desarmarlo en lugar de soltarlo. Jake usó la silla como palanca para girarse y golpear a Teore con la rodilla en el costado. El guerrero aplastante rugió y le propinó un revés a Jake al otro lado de la habitación. Jake golpeó una mesa, rodó y sacó una botella de cerámica que le lanzó de inmediato a la cabeza. La botella se estrelló contra el casco del guerrero, pero la distracción le permitió a Jake agarrar otra silla. «Ayúdenlo», gritó uno de los aplastantes a sus compañeros, pero mientras avanzaban, algo inesperado sucedió. Otros humanos en la cantina se interpusieron en su camino. Un transportista llamado Pete Richards cogió una bandeja metálica a modo de escudo. Una comerciante llamada Lisa Wong cogió una botella de detrás de la barra. Un ingeniero llamado Ben Clark simplemente se levantó de su mesa y se arremangó. Los guerreros aplastantes se encontraron no ante un humano desesperado, sino ante 5, y ninguno parecía dispuesto a rendirse. «Esto no es posible», Thor jadeó, mientras la sangre manaba de donde Jake había encontrado huecos en su armadura. «Los humanos no luchan así». Jake se limpió la sangre de la cara y recogió otra arma improvisada a su alrededor. Sus compañeros humanos se movían con una coordinación instintiva que sorprendió a todos, incluso a ellos mismos. «Tienes razón», dijo Jake. «No luchamos así. Luchamos como nosotros». La pelea duró exactamente 4 minutos y 37 segundos. Las cámaras de seguridad de la estación capturaron cada instante. Desde el primer golpe de botella rota de Jake Morrison hasta Warp Prime Techmore inconsciente en el suelo de la cantina. En una hora, copias de las imágenes se difundieron por las redes de datos de la estación Nexus. En 6 horas, habían llegado a los mundos centrales. En un día, todos los gobiernos importantes de la galaxia habían visto luchar a los humanos. La embajadora Ellen Carter recibió la comunicación de emergencia a las 3, hora de la estación. Había sido la representante diplomática de la Tierra ante el Consejo Galáctico durante 12 años, y en todo ese tiempo, nunca la habían despertado con buenas noticias. El mensaje fue breve y aterrador. Ciudadanos humanos involucrados en un violento altercado con personal del Imperio Kras. Se reportaron bajas. Se solicitó una sesión de emergencia del Consejo. Ellen se vistió rápidamente y se dirigió a la sala de comunicaciones segura. Lo primero que vio fue el rostro ensangrentado de Jake Morrison en la pantalla principal, congelado justo antes de que estrellara una silla contra la garganta de un guerrero Kras. Lo segundo que vio fue la marca de tiempo que indicaba que la grabación ya había sido vista más de 10 millones de veces. «¿Qué tan grave es?», preguntó a su ayudante,
Dan y Kim. El Mur está en la enfermería con 3 costillas rotas, una conmoción cerebral y lo que los médicos llaman trauma psicológico severo. Otros 2 guerreros Kras tienen heridas similares. El cuarto exige represalias militares inmediatas contra todos los asentamientos humanos. Ellen cerró los ojos. Y nuestra gente, Morrison, tiene 17 puntos de sutura en una mano rota. Los demás tienen heridas leves. Todos están bajo custodia protectora, que probablemente sea lo único que los mantiene con vida ahora mismo. El panel de comunicaciones se llenó de llamadas entrantes de toda la galaxia. El Imperio Kras exige justicia. La Federación de Comercio Borak solicitaba aclaraciones sobre las capacidades militares humanas. El Consejo Meridiano preguntaba si esto representaba un cambio en las políticas pacíficas de la Tierra. Otras 17 especies querían saber si necesitaban reevaluar sus acuerdos de defensa. Consíganme una línea segura con la Tierra, dijo Ellen. Prioridad alfa. Mientras Danny trabajaba en la conexión, Ellen revisó las grabaciones de seguridad. Había visto a Jake Morrison en actos diplomáticos. Era tranquilo, educado, el tipo de humano que hacía sentir cómodas a otras especies porque parecía inofensivo. Verlo luchar era como ver a una criatura completamente diferente. Pero lo que más la perturbó fue la forma en que los demás humanos se habían unido. Sin discusión, sin vacilación. Simplemente se habían movilizado para ayudar a su prójimo, luchando con una coordinación y una ferocidad que impactaron a los testigos alienígenas. En 12 años de diplomacia, Ellen nunca había visto a humanos actuar así. La línea segura se conectó y el rostro del almirante Ben Clark apareció en la pantalla. El comandante militar de la Tierra parecía haber estado despierto durante horas, lo que probablemente significaba que sí. Embajador Carter, dijo, supongo que has visto la grabación. Todas las especies de la galaxia ya la han visto. Ben, ¿qué demonios le pasó a nuestra gente? El almirante Clark guardó silencio un momento. Tras él, Ellen vio al personal militar moviéndose con una urgencia inusual. Ellen, ¿cuánto sabes de la historia militar humana? ¿Qué tiene eso que ver con todo? Con todo. Clark se inclinó hacia adelante. Llevamos 30 años presentándonos como una especie pacífica, y somos pacíficos cuando la paz nos conviene. Pero no somos pacíficos por naturaleza. Somos competitivos por naturaleza. Ellen sintió un escalofrío. ¿Qué dices? Digo que Jake Morrison y esos otros humanos no aprendieron a luchar así. Recordaron cómo luchar así. Está en nuestro ADN, Ellen. Hemos sido guerreros durante 200.000 años. Los últimos 30 años de diplomacia galáctica no han cambiado eso. En la estación Nexus, la doctora Lisa Wong mantenía una conversación similar con personas muy distintas. La xenopsicóloga llevaba 8 años estudiando las relaciones interespecies, pero nunca había visto datos como los que arrojó la pelea en la cantina. El análisis táctico es notable, explicó al grupo mixto de investigadores alienígenas reunidos en su laboratorio. Morrison adaptó su estilo de lucha en tiempo real según las capacidades de su oponente. Cuando el guerrero aplastante usaba su ventaja de alcance, Morrison acortaba distancias. Cuando la armadura protegía ciertas áreas, Morrison buscaba huecos. Esto no es un comportamiento entrenado. Es una adaptación evolutiva que ocurre en minutos. Un científico de Meridian levantó un tentáculo. Pero los humanos son conocidos por su cooperación. ¿Cómo explica el comportamiento de manada que observamos? La doctora Wong mostró otra sección de imágenes que muestra el momento en que otros humanos se unen a la pelea. Observen sus movimientos. No hay comunicación verbal, pero se coordinan instintivamente. Morrison se enfrenta a la amenaza principal mientras los demás se mueven para interceptar refuerzos. Se protegen mutuamente los flancos sin que nadie se lo diga. Comparten armas improvisadas basándose en la necesidad, no en la posesión. Imposible, dijo un observador de Borak. La cooperación a ese nivel requiere entrenamiento,
comunicación telepática o evolución, respondió el Dr. Wong. Los humanos son cazadores perseverantes. En su mundo natal, cazaban en grupos coordinados, usando la resistencia y el pensamiento táctico para abatir presas mucho más grandes y fuertes que ellos. Lo que vimos en esa cantina no fue violencia. Fue una jauría de cazadores que identificaba una amenaza y la neutralizaba. La sala quedó en silencio al comprender las implicaciones. Todas las especies de la galaxia habían asumido que los humanos eran individualmente débiles, pero tecnológicamente avanzados. La idea de que pudieran ser naturalmente peligrosos en grupo lo cambió todo. Mientras tanto, en el espacio humano, algo sin precedentes estaba sucediendo. Cuando el Consejo Galáctico exigió la extradición de Jake Morrison para enfrentar una justicia aplastante, las colonias humanas simplemente se negaron. No con ira ni amenazas, sino con una silenciosa determinación que conmocionó a los círculos diplomáticos. La gobernadora Amy Foster, de la colonia Kepler, recibió la solicitud de extradición. Al mismo tiempo, recibió imágenes de la cantina. Lucha. Su respuesta fue inmediata e inflexible. El señor Morrison se defendía de un ataque no provocado. Cualquier intento de liberarlo de la custodia humana se considerará un acto de agresión contra esta colonia. Respuestas similares vinieron de asentamientos humanos a lo largo de la galaxia. Durante 30 años, las colonias humanas habían sido ciudadanos galácticos modelo, aceptando cualquier decisión proveniente de los mundos centrales con gracia diplomática. Ahora, de repente, estaban unidos en desafío. La respuesta del Imperio Kras fue rápida y predecible. El comandante de flota Bestol emitió un comunicado declarando que las colonias humanas que albergaran criminales de guerra enfrentarían sanciones económicas y posible acción militar. Era el tipo de amenaza que siempre había funcionado antes. Esta vez, la respuesta humana fue diferente. El almirante Clark de la Tierra apareció simultáneamente en todas las principales cadenas de noticias de la galaxia. Su mensaje fue breve y entregado en el mismo tono tranquilo que Jake Morrison había usado justo antes de que comenzara la pelea. El Imperio Kras ha amenazado a civiles humanos en respuesta a una pelea de bar. Clark dijo: «Déjenme aclarar algo. Jake Morrison actuó en defensa propia contra un guerrero que se jactaba de aterrorizar a niños. Cualquier acción militar contra colonias humanas tendrá una respuesta apropiada». Cuando se le preguntó qué significaba una respuesta apropiada, Clark sonrió con la misma sonrisa que Jake Morrison le había advertido justo antes de recoger el vaso roto. «Les sugiero que revisen los registros históricos de lo que sucedió con los últimos grupos que amenazaron a niños humanos», dijo. «Pero les daré una pista. No negociamos con ellos». La transmisión terminó, dejando a los presentadores de noticias alienígenas luchando por explicar qué acababa de suceder con la comprensión de la naturaleza humana en la galaxia. La especie que había pasado 3 décadas esforzándose por evitar el conflicto acababa de trazar una línea en la arena, y la habían trazado con sangre. En la enfermería de la estación Nexus, Warp Prime Theore recuperó la conciencia y encontró a un médico humano revisando sus heridas. El médico era profesional y competente, tratando sus heridas con el mismo cuidado que le mostraría a cualquier paciente. Pero cuando Tekamore miró a los ojos del médico, vio algo que le hizo comprender, quizás por primera vez, exactamente lo que su especie había despertado. La placa del doctor decía: Dr. Carl Bishop. Era de mediana edad, de voz suave, el tipo de humano que los guerreros de choque siempre habían descartado como inofensivo. Pero sus ojos reflejaban el mismo fuego que ardía en el rostro de Jake Morrison justo antes de que comenzara la pelea. «¿Cómo se siente?», preguntó el doctor Bishop cortésmente. Theore intentó incorporarse y se arrepintió de inmediato. «Como si me hubiera golpeado un camión de carga». «Ese era solo un humano con armas improvisadas», dijo el doctor Bishop con suavidad. «Pensé que debería saberlo». El principal de la disformidad lo miró fijamente. «Me está amenazando, doctor». El doctor Bishop continuó revisando los signos vitales de sus pacientes con desapego profesional.
Soy un sanador, señor Temore. Hice un juramento de no hacer daño, pero también juré proteger la vida humana. Solo quería que comprendiera la diferencia. Cuando el Dr. Bishop salió de la habitación, Techour se dio cuenta de que la galaxia había cometido un error fundamental de juicio. Habían confundido la moderación humana con la debilidad humana. Y ahora, por primera vez en 30 años, los humanos ya no se contenían. La sesión de emergencia del Consejo de Seguridad Galáctico se reunió 3 días después del combate en la cantina. Representantes de 47 especies se sentaron en la gran cámara de Meridian Prime, pero la atención de todos se centró en la delegación humana. Por primera vez en 30 años, la Tierra había enviado a un representante militar junto a sus diplomáticos. El capitán Rex Turner vestía su uniforme de gala y se comportaba como un soldado. Los delegados alienígenas esperaban a otro diplomático de voz suave como el embajador Carter. En cambio, se encontraron con un hombre cuya mirada recorría la sala como si estuviera contando salidas y evaluando amenazas. Cuando tomó asiento en la mesa de la delegación humana, varios representantes cercanos se removieron incómodos en sus sillas. El embajador Kress, Warboys Klett-Hun, se puso de pie para dirigirse al consejo. Su voz resonó en los sistemas de traducción de la cámara al comenzar su declaración preparada. Honorables miembros del consejo, dijo, la especie humana ha revelado su verdadera naturaleza. El ataque no provocado a la guerra Temore demuestra que no se puede confiar en la humanidad para mantener la paz galáctica. Exigimos sanciones inmediatas y la rendición de todos los humanos involucrados en este ataque terrorista. Murmullos resonaron en la cámara. Ataque terrorista. Las palabras flotaron en el aire como un desafío. El capitán Turner se puso de pie lentamente al hablar. Su voz era tranquila y mesurada, pero se oyó en cada rincón de la vasta sala. Voz de guerra, Klett-Hun ha hecho varias afirmaciones interesantes. Turner dice que nuestras acciones no fueron provocadas, a pesar de que su crimen de guerra agredió físicamente a un civil humano que estaba sentado tranquilamente en un bar. Lo llama terrorismo. A pesar de que nos defendimos con botellas y muebles rotos, mientras que sus guerreros portaban armas de grado militar, Turner caminó hacia el centro de la cámara. Sus pasos resonaron en el repentino silencio. Pero la afirmación más interesante es que revelamos nuestra verdadera naturaleza. Voz de guerra, Klett-Hun tiene toda la razón en eso. Una oleada de inquietud recorrió a los delegados alienígenas. Así no era como los humanos solían hablar en las sesiones del Consejo. Durante 30 años, nos hemos presentado como una especie pacífica. Presentamos nuestras disputas comerciales a través de los canales adecuados. Aceptamos acuerdos mineros desfavorables. Sonreímos y negociamos cuando otras especies nos arrebataron lo que nos pertenecía. Asumiste que esto se debía a nuestra debilidad. Turner hizo una pausa, asimilando sus palabras. Te equivocabas. El Dr. Carl Bishop había llegado de la estación Nexus esa mañana, con un bloc de datos lleno de información que lo cambiaría todo. Era el principal experto de la Tierra en historia militar humana y le habían pedido que presentara sus hallazgos a especies que creían entender la guerra. Honorables delegados, comenzó el Dr. Bishop, le han pedido a la Tierra que explique la agresión humana. Para ello, primero debo explicar la historia humana. Las luces se atenuaron y una pantalla holográfica apareció sobre el suelo de la cámara. Mostraba la Tierra como era hace 50.000 años, cubierta de hielo y poblada por criaturas que la mayoría de los extraterrestres considerarían monstruos. De aquí es de donde venimos, dijo Bishop. Un mundo donde todo intentaba matarnos. Sobrevivimos aprendiendo a matar al principio. La exhibición cambió, mostrando a los primeros humanos cazando criaturas enormes con armas primitivas. Cazamos animales 10 veces más grandes que nosotros. Lo hicimos no con fuerza superior ni armas naturales, sino con persistencia y pensamiento táctico. Seguíamos a presas heridas durante días hasta que caían exhaustas.
Coordinábamos ataques usando solo señales manuales y compartiendo experiencias. Un delegado de Borak levantó un apéndice cristalino. Muchas especies evolucionaron como cazadoras. Eso no explica la violencia que presenciamos. Bishop sonrió con tristeza. Tienes razón. La caza explica nuestras habilidades tácticas. Lo que explica nuestra violencia es lo que nos hicimos unos a otros. La exhibición cambió de nuevo, mostrando civilizaciones humanas surgiendo y cayendo a lo largo de milenios. Guerras, conquistas, revoluciones, genocidios, un ciclo interminable de conflictos que abarcó todos los continentes y todas las épocas. Hemos estado en guerra con nosotros mismos durante toda nuestra historia registrada. Bishop continuó. No conflictos ocasionales por recursos, sino guerra constante. Desarrollamos más de 3000 artes marciales diferentes. Inventamos la pólvora. Y lo convertimos inmediatamente en armas. Dividimos el átomo y construimos bombas con él. La cámara estaba en completo silencio. Los delegados extraterrestres observaban la pantalla holográfica que mostraba el alcance del conflicto humano a lo largo de la historia. Todo avance humano importante fue impulsado por la necesidad militar, dijo Bishop. La agricultura para alimentar a los ejércitos, la escritura para coordinar campañas militares, las matemáticas para calcular trayectorias balísticas, la medicina para tratar heridas de guerra, los vuelos espaciales para entregar armas a otros continentes. El capitán Turner se puso de pie de nuevo. La lección de historia del Dr. Bishop tiene razón, honorables delegados. Nos ven como una especie joven y pacífica porque así es como nos hemos comportado en los asuntos galácticos. Pero no somos jóvenes. Somos antiguos y no somos pacíficos. Estamos unidos. ¿Cuál es la diferencia?, preguntó un representante de Meridian. La diferencia, respondió Turner, es lo que sucede cuando nos amenazan. La pantalla cambió una última vez, mostrando imágenes recientes del espacio humano. Instalaciones de defensa que los servicios de inteligencia extraterrestres habían descartado como instalaciones comerciales, naves de carga que escaneaban como buques de guerra fuertemente armados, colonias mineras con plataformas de armas orbitales. Durante 30 años, creíste que estábamos construyendo infraestructura, dijo Turner. Éramos infraestructura para la guerra. La agente Nina Brooks había pasado las últimas 72 horas recopilando informes de inteligencia que pintaban un panorama aterrador. Las instalaciones de investigación humana en todo el espacio extraterrestre habían estado estudiando discretamente las capacidades militares de cada especie. Las misiones comerciales humanas habían estado mapeando recursos estratégicos y redes de defensa. El personal diplomático humano había estado identificando objetivos clave para el liderazgo. Los humanos se han estado preparando, informó al alto mando de Borak. No para la conquista, sino para la supervivencia. Toda instalación humana está diseñada para funcionar de forma independiente si se desconecta de la Tierra. Toda nave humana puede servir como nave militar si es necesario. Todo asentamiento humano tiene suficiente capacidad defensiva para resistir un asedio. El alto mando escuchó con creciente alarma mientras Brooks detallaba el alcance de la preparación humana. Lo que habían tomado por una colonización pacífica era en realidad la red de defensa más sofisticada de la galaxia. ¿Cómo no nos dimos cuenta?, preguntó el alto comandante. Porque querían que no nos diéramos cuenta, respondió Brooks. Habían estado planeando para el día en que la diplomacia fracasara. Simplemente no esperaban que empezara con una pelea de bar. De vuelta en la cámara del consejo, Guerra Klet Hun estaba empezando a comprender la magnitud de su error de especie. ¿Estás diciendo que los humanos nos engañan desde hace 3 décadas? No, respondió el capitán Turner. Esperábamos que no tuviéramos que mostrarte quiénes somos realmente. Jake Morrison sentado tranquilamente en ese bar tratando de ocuparse de sus propios asuntos. Eso es lo que queremos ser. Pero Jake Morrison está parado frente a tu guerra con una botella rota. Eso somos cuando nos obligas a elegir. Turner regresó a su asiento, pero permaneció de pie.
Krasempire ha exigido la extradición de Jake Morrison y ha amenazado a las colonias humanas con acciones militares. Estoy aquí para informar a este Consejo sobre la respuesta de la Tierra a esas demandas. La Cámara contuvo la respiración. Jake Morrison no será extraditado. Cualquier acción militar contra civiles humanos se enfrentará a represalias inmediatas y abrumadoras. Cualquier sanción económica contra colonias humanas se considerará acto de guerra. Cualquier nueva amenaza contra los intereses humanos resultará en que el Imperio Kree descubra exactamente lo que 200.000 años de guerra constante nos han enseñado sobre cómo poner fin a la guerra. Conflictos de forma permanente. Turner se sentó, pero su mensaje resonó en la cámara como un trueno. La era de la diplomacia humana no ha terminado. Continuó en voz baja. Seguimos prefiriendo negociar. Todavía queremos comerciar, cooperar y construir una galaxia pacífica, pero haremos estas cosas como iguales, no como sirvientes. Y cualquiera que intente tratarnos como sirvientes sabrá por qué dejamos de pelear entre nosotros. Solo cuando dejamos la Tierra. El embajador Carter se inclinó hacia adelante para añadir una última reflexión. La elección es suya, honorables delegados. Puedes trabajar con los humanos que quieren la paz, o puedes tratar con los humanos que se especializan en la guerra, pero no puedes tener a Jake Morrison sentado tranquilamente en un bar y a Jake Morrison alejándose de una pelea. Lo intentamos. No funcionó. La sesión concluyó en medio del caos y las delegaciones extranjeras se comunicaron frenéticamente con sus gobiernos de origen. La galaxia acababa de enterarse de que sus miembros más nuevos no eran los débiles, pacíficos que parecían ser, sino descendientes de los depredadores más exitosos del espacio conocido. Y en algún lugar de una bahía médica en la estación Nexus, Warprime Temore se dio cuenta de que su la especie no acababa de perder una pelea en un bar. Habían despertado algo que llevaba 30 años durmiendo plácidamente. Algo que sus antepasados habían pasado milenios aprendiendo a no perturbar. La humanidad ya no se escondía. 6 meses después de que Jake Morrison rompiera una botella sobre la cabeza de Warprime Temore, la galaxia se veía completamente diferente. La pelea de cantina que duró menos de 5 minutos había reescrito 3 décadas de política interestelar, acuerdos comerciales y alianzas militares. El comandante Peter Richards estaba en el puente del ESS Liberty, observando cómo aparecían las coordenadas de salto en su pantalla de navegación. Esta fue la primera misión militar oficial de la humanidad más allá del sistema solar. No como fuerzas de paz o asesores técnicos, sino como iguales entre las potencias galácticas. La flota que lo seguía estaba compuesta por 12 barcos que hace apenas 6 meses habían sido buques de transporte de carga y de investigación. Ahora, su verdadera naturaleza era obvia para cualquiera que tuviera sensores en funcionamiento. Salta en 30 segundos, anunció su navegante, la teniente Amy Foster. Ella había sido ingeniera civil antes de que el incidente de la cantina cambiara todo. Ahora ella vestía un militar uniforme y se comportaba como alguien que entendía que la diplomacia tenía límites. Todos los barcos están listos, añadió el oficial de comunicaciones Danny Kim. Los meridianos están siguiendo nuestro acercamiento. Parecen nerviosos. Pete sonrió sombríamente. Los meridianos tenían todo el derecho a estar nerviosos. La misión de investigación de la humanidad a su espacio fue en realidad una demostración de cuán fácilmente las naves humanas podían aparecer en cualquier lugar de la galaxia sin previo aviso. El mensaje era sutil pero claro. Si los humanos podían llegar sin ser detectados para una visita pacífica, también podían llegar sin ser detectados por otras razones. Ejecute el salto, ordenó Pete. Las estrellas cambiaron, y de repente se encontraron en lo profundo del espacio meridiano, a menos de 6 horas de su mundo natal. 12 naves humanas acababan de aparecer en el corazón de una de las civilizaciones más avanzadas de la galaxia, y los meridianos no podían hacer nada para detenerlas. En el planeta de abajo, la doctora Lisa Wong presentó su informe final al Consejo Científico de Meridian.
Otras especies evolucionaron en roles especializados. Los Borak se convirtieron en comerciantes. Se convirtieron en pensadores. Los humanos se convirtieron en todo. Ella activó una pantalla holográfica que muestra escaneos del cerebro humano junto con los de otras especies. Las vías neuronales humanas muestran una adaptabilidad que antes pensábamos imposible. Pueden cambiar instantáneamente entre comportamiento agresivo y pacífico según las circunstancias. Pueden coordinarse como grupo sin perder la creatividad individual. Lo más importante es que pueden tomar decisiones estratégicas bajo estrés extremo que otras especies requieren de una deliberación prolongada para alcanzarlas. Un consejero de meridianos levantó un tentáculo. ¿Estás diciendo que son naturalmente superiores? Estoy diciendo que son naturalmente peligrosos, respondió el Dr. Wong. Todas las demás especies de la galaxia evolucionaron para llenar un nicho específico. Los humanos evolucionaron para sobrevivir a cualquier cosa. Eso los convierte en los máximos generalistas de una galaxia de especialistas. El informe provocó conmoción en la sociedad de Meridian. La especie que se enorgullecía de su superioridad intelectual acababa de aprender que los humanos podían superarlos en inteligencia y al mismo tiempo superarlos en lucha. Mientras tanto, en el espacio espacial, Tecore estaba descubriendo las consecuencias de subestimar las capacidades humanas. El Imperio Cres había decidido salvar las apariencias atacando otro convoy humano, esperando la misma respuesta pasiva que siempre habían tenido. Recibido. En cambio, recibieron una lección de guerra humana que sería estudiada en los militares durante generaciones. El convoy estaba formado por 3 buques de carga y un solo buque de escolta, práctica habitual durante 30 años de comercio pacífico. Pero cuando aparecieron los asaltantes, esperando una presa fácil, encontraron algo muy diferente. Los cargueros se transformaron en cañoneras en menos de 60 segundos. Los puertos de armas que habían sido disfrazados como escotillas de mantenimiento se abrieron para revelar cañones de grado militar. Las firmas de los motores que se habían leído como civiles mostraron de repente las curvas de potencia de los buques de guerra. Y el buque de escolta resultó ser algo que hizo que los analistas militares de Kras reescribieran sus evaluaciones de amenazas. La batalla duró 8 minutos. Cuando terminó, la mitad de la flota de asalto estaba flotando muerta en el espacio y la otra mitad corría hacia casa con sus conjuntos de sensores grabando cada detalle de la tecnología militar humana. Decour revisó las imágenes de la batalla con creciente horror. Los humanos no solo se habían defendido. Habían luchado con un nivel de sofisticación táctica que sugería años de preparación y entrenamiento. Cada movimiento había sido calculado, cada disparo dirigido con precisión, cada maniobra diseñada para maximizar el daño y minimizar el riesgo. Ellos planearon esto, le dijo a su personal táctico. Todo ello. El convoy redactó el manifiesto de carga, incluso el horario. Querían que atacáramos. Imposible, respondió su segundo al mando. Los humanos no piensan tan lejos. Teore sacó los perfiles psicológicos que había publicado el Dr. Wong. Piensan más allá de lo que cualquiera de nosotros imaginaba. Esta no fue una defensa de convoy. Fue un mensaje. El mensaje se recibió alto y claro en todo el espacio del accidente. El transporte humano de repente se volvió intocable. No porque estuviera fuertemente defendida, sino porque ahora todos entendían que atacarla traería consecuencias que harían que la pelea en la cantina pareciera un desacuerdo menor. En la Tierra, el almirante Ben Clark atendía solicitudes de comunicación de toda la galaxia. Especies que habían ignorado a la humanidad durante décadas de repente quisieron discutir acuerdos de defensa mutua y asociaciones estratégicas. Los mismos gobiernos que se habían reído de las protestas humanas hace 6 meses ahora preguntaban muy educadamente sobre las intenciones humanas. La Federación de Comercio de Borak quiere renegociar nuestros derechos mineros en el borde exterior, informó su ayuda, coronel Nina Brooks. Están ofreciendo condiciones que son realmente favorables para nosotros. ¿Y los Meridians? Quieren establecer una instalación de investigación conjunta,
compartir plenamente la tecnología y tener un estatus de asociación equitativa. El almirante. Clark asintió. ¿Qué pasa con el accidente? Brooke sonrió. Enviaron una disculpa formal por el malentendido en Newport. Están solicitando un tratado de paz. Términos: reparaciones completas a los colonos afectados, reconocimiento de todos los reclamos territoriales humanos y una promesa de no interferencia en los asuntos humanos. Clark se reclinó en su silla. Hace 6 meses, la humanidad había sido la víctima favorita de la galaxia. Ahora estaban siendo cortejados por la misma especie que había pasado décadas explotándolos. Organizar reuniones con todos ellos, dijo. Pero asegúrese de que comprendan algo. No estamos interesados en la conquista ni en la venganza. Solo queremos que nos dejen en paz para perseguir nuestros intereses. Y si no nos dejan en paz, la expresión de Clark se endureció, entonces aprenderán lo que Jake Morrison aprendió en esa cantina. A veces, la única forma de terminar una pelea es asegurarse de que el otro lado nunca quiera comenzar otra. La nueva sesión del Consejo Galáctico se reunió en terreno neutral y la humanidad ocupó un asiento permanente entre las principales potencias por primera vez. La embajadora Ellen Carter tomó su lugar en la mesa del Consejo, flanqueada por el capitán Turner y el Dr. Bishop. Los mismos extraterrestres que habían desestimado su protesta hace 6 meses, hace mucho tiempo escuché atentamente cada palabra que ella dijo. A la Tierra le gustaría discutir los derechos mineros en el borde exterior, comenzó cortésmente. El representante de Borak casi se desmorona al aceptar negociar. Las mismas colonias mineras que los humanos se habían visto obligados a abandonar de repente estuvieron disponibles para el desarrollo conjunto en términos mutuamente beneficiosos. Jake Morrison se sentó en la cantina cósmica, ahora oficialmente rebautizada como Morrison's Rest, en su honor. El barman, un Meridian llamado Beltar, que había presenciado la pelea original, le sirvió el mismo whisky sintético que había estado bebiendo hace 6 meses. ¿Cómo se siente ser famoso?, preguntó Beltar. Jake miró alrededor de la cantina. Los clientes alienígenas todavía llenaban las mesas, pero ahora asentían respetuosamente cuando lo veían. Los guerreros aplastantes le dieron una amplia gama. Los comerciantes de Borak le invitaron bebidas y le preguntaron cortésmente sobre las políticas de comercio humano. «Qué extraño», admitió Jake. «Solo quería que dejaran de hablar de mi hermana». «Hiciste más que eso», dijo Beltar. «Cambiaste la galaxia». Jake tomó un sorbo de su bebida y pensó en Lucy, que ahora vivía segura en una colonia humana que nadie se atrevería a amenazar. Tal vez, pero creo que simplemente les recordamos a todos quiénes somos realmente. Al otro lado de la cantina, un grupo de jóvenes extraterrestres miraban imágenes antiguas de la pelea, tratando de entender cómo un humano había iniciado una revolución. Vieron a Jake Morrison sentado tranquilamente en la barra, tratando de ocuparse de sus propios asuntos. Lo vieron enfrentarse a un guerrero que le doblaba en tamaño. Lo vieron recoger una botella rota y cambiar el curso de la historia galáctica. Pero lo que no pudieron ver fue la parte más importante. No pudieron ver el momento en que Jake Morrison dejó de ser diplomático y recordó que era humano. No podían ver el antiguo fuego que había ardido ante los ojos humanos durante 200.000 años. El fuego que había llevado a la humanidad de las cuevas a las naves espaciales. La galaxia se había reído de la agresión humana hasta que una pelea en un bar lo cambió todo. Ahora entendieron que la paz humana no era debilidad sino elección. Y entendieron que cuando los humanos dejaron de elegir la paz, se convirtieron en algo a lo que ninguna especie de la galaxia quería enfrentarse. Jake Morrison terminó su bebida y se levantó. Mientras caminaba hacia la puerta, todos los extraterrestres de la cantina lo observaron irse. Estaban mirando al hombre que le había recordado a la galaxia que la mayor fortaleza de la humanidad no era su tecnología ni su diplomacia. Fue su voluntad de luchar por lo que importaba, sin importar las probabilidades. La era de la sumisión humana había terminado. La era de la colaboración humana había comenzado.
Y todo comenzó con un hombre que se negó a permitir que los extraterrestres insultaran a su hermana de 3 años. La galaxia nunca volvería a ser la misma.